Mis suegros actúan como si mi bebé fuera su hijo y ahora exigen que nos mudemos con ellos para controlarlo completamente. Nunca pensé que sería la persona desahogándose sobre sus suegros en internet, pero aquí estamos porque necesito que alguien me diga si estoy loca o si lo que está pasando realmente es tan perturbador como me parece. Tengo 30 años y estoy casada con mi esposo Oscar de 31 desde hace casi 3 años, tenemos un bebé de 8 meses que es literalmente el centro de mi mundo. Nuestro fue un matrimonio arreglado, lo cual sé que suena anticuado pero en nuestra cultura todavía es algo común. Tuve mucha suerte. Porque Oscar resultó ser un hombre amable, comprensivo y muy considerado, nunca me ha faltado nada con él y hasta ahora nuestra relación había sido bastante armoniosa. Oscar es el mayor de 3 hermanos y sus 2 hermanos menores viven en el extranjero desde hace años estudiando y trabajando. Como mis suegros Alfonso y Susana no tienen hijas, me trataron increíblemente bien desde el principio, me acogieron como si fuera su propia hija y en general siempre fueron buena gente conmigo. Esto es lo que hace que toda esta situación sea mucho más difícil de manejar porque no son personas malas ni abusivas en el sentido tradicional, son solo increíblemente invasivos. De una manera que me está volviendo completamente loca. Los problemas comenzaron exactamente después de que nació mi hijo. Durante los primeros meses después del parto me quedé con mis padres como es costumbre y luego pasé unas semanas en casa de mis suegros. Al principio ignoré pequeñas cosas asumiendo que simplemente eran abuelos emocionados porque era su primer nieto y los otros 2 hijos de mis suegros ni siquiera están casados todavía. Pero con el tiempo ciertos comportamientos empezaron a molestarme más y más aunque intentaba convencerme a mí misma de que estaba exagerando. Se referían a sí mismos como padre y madre cuando le hablaban a mi bebé en nuestro idioma nativo. Cuando mi bebé lloraba o necesitaba dormir, mi suegro Alfonso le pedía a mi suegra Susana que lo consolara en lugar de traérmelo a mí, que soy literalmente su madre. A veces no me daban a mi bebé cuando lloraba o directamente me lo quitaban de mis brazos diciendo que ellos intentarían calmarlo porque claramente yo no sabía lo que estaba haciendo. Me sentía completamente invisible en mi propio papel de madre, pero me quedaba callada pensando que tal vez solo eran las hormonas posparto haciéndome más sensible de lo normal. Después de que nos mudamos a la ciudad donde trabaja Oscar porque él consiguió una mejor posición, las cosas de alguna manera empeoraron a pesar de la distancia física. Les hacemos videollamadas diarias porque Oscar insiste en que sus padres vean a su nieto regularmente y yo al principio no tenía problema con eso, pero cada vez que mi bebé llora durante la llamada mi suegro Alfonso dice cosas como que nuestro bebé está triste porque los extraña o que el bebé está solo allá aunque esté literalmente con sus 2 padres. Ha bromeado múltiples veces con que el bebé probablemente está aburrido de ver solo la cara de Oscar y la mía todo el día. A menudo siento que ven a mi bebé como su propio hijo y a nosotros como simples cuidadores temporales o niñeras que están haciendo un trabajo mediocre. También insisten constantemente en que el bebé solo se parece a su lado de la familia y desestiman completamente cualquier parecido conmigo, incluso en casos que son absolutamente obvios para cualquier persona con ojos. Mi esposo también se dio cuenta de esto eventualmente y admitió que le molestaba bastante. Corrigió a su padre Alfonso una vez, diciéndole que el bebé definitivamente tiene mis ojos, pero su padre simplemente se rió y siguió insistiendo en lo contrario. Eventualmente yo también empecé a corregir a mi suegro cada vez que se llamaba padre cuando le hablaba al bebé, le decía con la mayor amabilidad posible que él era el abuelo no el padre y que eso podría confundir al bebé cuando crezca. Finalmente dejó de hacerlo, al menos cuando yo estaba presente, pero tengo la sospecha de que continúa haciéndolo cuando habla con Oscar a solas. Nos han visitado 2 veces después de que nos mudamos y ambas visitas fueron extremadamente estresantes debido a la constante invasión de límites y comentarios sobre nuestra forma de criar a nuestro hijo. Mi suegro Alfonso comentaba constantemente que no alimentábamos al bebé a tiempo según él, que el bebé estaba infeliz y solo, que tenía que jugar solo todo el día porque nosotros trabajábamos. Ninguna de estas cosas era cierta, pero él las repetía como si fueran hechos establecidos. Durante su última visita mi suegra Susana literalmente reorganizó toda la rutina del bebé sin preguntarme, cambió sus horarios de siesta, le dio alimentos diferentes a los que yo había establecido con su pediatra, incluso cambió la forma en que lo vestía diciendo que yo lo tenía demasiado abrigado o no suficientemente abrigado dependiendo del día. Cuando intenté decir algo mi suegro Alfonso me dijo que ellos habían criado a 3 hijos exitosos y sabían lo que hacían. La gota que derramó el vaso sucedió hace 2 semanas, recientemente ocurrió el conflicto principal que me tiene aquí escribiendo esto. No podemos visitar nuestra ciudad natal muy seguido porque Oscar solo tiene 4 días libres al mes y usarlos todos para viajar no es práctico. Mis suegros aparentemente decidieron que esto no era aceptable y ahora quieren que dejemos nuestros trabajos y nos mudemos permanentemente a su casa para que puedan estar cerca del bebé todo el tiempo. Cuando Oscar me lo mencionó por primera vez pensé que estaba bromeando, le pregunté si realmente estaba considerando eso y me dijo que sus padres habían estado presionándolo mucho sobre el tema. Yo trabajo desde casa pero solo desde nuestra ubicación actual porque mi empresa no permite trabajar desde otras ciudades por temas de zona horaria y reuniones. Más importante aún, basándome en su comportamiento actual no me siento para nada cómoda viviendo con ellos las 24 horas del día. Mi suegro Alfonso comenta con frecuencia durante las videollamadas que no alimentamos al bebé a tiempo, que el bebé está infeliz, solo y tiene que jugar solo todo el día. Nada de esto es verdad porque yo trabajo desde casa y paso literalmente todo el día con mi hijo, lo alimento exactamente cuando tiene hambre,
Jugamos constantemente y tiene una rutina muy establecida que funciona perfectamente para él, pero según Alfonso nada de lo que hago es suficiente o correcto. Le dije a Óscar muy claramente que no me siento cómoda viviendo con sus padres porque siento que no nos permitirían criar a nuestro hijo de la manera que nosotros elegimos, que ya es suficientemente difícil establecer límites con ellos a distancia como para tenerlos literalmente en la misma casa vigilando cada movimiento que hago. Óscar está de acuerdo conmigo en teoría y dice que planea tener una conversación seria con su padre para establecer límites y dejar absolutamente claro que este es nuestro hijo, no de ellos. Sin embargo, Óscar también está genuinamente preocupado porque sus padres estarían completamente solos ya que sus otros dos hermanos viven en el extranjero y no tienen planes de regresar pronto. Aparte de estos problemas con el bebé, mis suegros realmente han sido buenos conmigo durante todos estos años y no quiero dañar permanentemente la relación o hacer que Óscar tenga que elegir entre su esposa y sus padres. Pero al mismo tiempo siento que si cedo en esto voy a perder completamente mi rol como madre de mi propio hijo. ¿Soy una mala persona por negarme rotundamente a mudarme con mis suegros y por querer límites extremadamente firmes con mi bebé incluso si eso hiere profundamente sus sentimientos? ¿Estoy siendo egoísta al priorizar mi comodidad y mi rol como madre sobre la soledad de dos personas mayores que genuinamente aman a su nieto aunque de una forma completamente invasiva? Actualización 1. Muchísimas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer mi publicación y compartir sus pensamientos, consejos y apoyo. Realmente no esperaba tanta respuesta y me han ayudado enormemente a ver la situación con más claridad. Intenté responder a tantos comentarios como pude pero no pude llegar a todos porque soy una mamá primeriza y estoy haciendo malabares con muchas cosas en este momento. Óscar y yo leímos todos los comentarios juntos y realmente nos ayudaron a reflexionar sobre lo que estaba pasando. La mayoría de ustedes estuvieron completamente de acuerdo en que no soy la mala aquí y que el comportamiento de mis suegros cruza líneas importantes. Muchos comentaron que llamarse a sí mismos padre y madre no es un comportamiento normal de abuelos y que es una señal clara de que están tratando de reemplazarme en mi rol como madre. Varios de ustedes compartieron historias similares y cómo eso escaló con el tiempo hasta situaciones mucho peores. Algunos mencionaron algo que realmente me hizo pensar profundamente. Dijeron que si mis suegros realmente amaran a su nieto de manera sana respetarían a sus padres y apoyarían nuestras decisiones de crianza en lugar de constantemente socavarlas, que el amor de abuelo saludable significa ser un apoyo no un reemplazo. Eso realmente resonó conmigo porque ayudó a poner en palabras algo que había estado sintiendo pero no podía expresar claramente. También hubo varios comentarios sugiriendo que deberíamos reducir drásticamente las videollamadas diarias o incluso eliminarlas por completo. Honestamente no había considerado eso porque Óscar está tan acostumbrado a hablar con sus padres todos los días que parecía algo imposible de cambiar. Pero varios de ustedes señalaron que las llamadas diarias les están dando un acceso constante a nuestra vida que están usando para criticar y controlar. Otros comentarios mencionaron que deberíamos establecer consecuencias claras cuando crucen límites, como terminar inmediatamente las videollamadas si empiezan a hacer comentarios inapropiados o referirse a sí mismos como los padres del bebé, que no basta con pedirles que paren sino que tiene que haber consecuencias reales o nunca van a respetar los límites. Ahora les cuento qué ha pasado desde mi publicación original. Óscar finalmente tuvo esa conversación seria con sus padres que había estado posponiendo. Le dijo a su padre Alfonso muy claramente que no nos mudaríamos con ellos bajo ninguna circunstancia y que necesitaban respetar que nosotros somos los padres del bebé. La conversación no fue bien para nada. Alfonso se puso furioso y empezó a decir que Óscar estaba siendo manipulado por mí, que yo lo había convertido en alguien que no respeta a sus mayores, que en nuestra cultura los padres deben vivir con sus hijos cuando envejecen y que Óscar estaba rompiendo tradiciones importantes. Susana se puso a llorar diciendo que solo querían estar cerca de su nieto y que no entendían por qué eso era tan malo. Óscar intentó explicar que no se trataba de que no pudieran ver al bebé sino de que necesitaban respetar que nosotros tomamos las decisiones sobre su crianza. Alfonso interrumpió diciendo que claramente nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo porque el bebé siempre se ve infeliz en las videollamadas y que necesitábamos su guía. Eso es completamente falso porque mi bebé es un niño muy feliz y sonriente pero aparentemente Alfonso ha decidido interpretar cualquier momento normal de llanto o inquietud como evidencia de que somos malos padres. La conversación terminó con Alfonso diciéndole a Óscar que se arrepentiría de esta decisión y que algún día entendería que sus padres solo querían lo mejor para su hijo. Desde entonces el ambiente en las videollamadas ha sido extremadamente tenso. Mis suegros apenas me hablan directamente y hacen comentarios pasivo-agresivos constantemente. Ayer durante la videollamada mi suegra Susana le dijo al bebé que su pobre abuelita lo extraña mucho y que ojalá sus papás no fueran tan crueles manteniéndolo alejado. Óscar inmediatamente le dijo que eso era inapropiado y que si continuaba haciendo esos comentarios terminaríamos la llamada. Susana empezó a llorar otra vez diciendo que ya ni siquiera podía expresar sus sentimientos. Terminamos la llamada de todas formas y Óscar les envió un mensaje después diciéndoles que las videollamadas diarias se reducirían a 2 veces por semana hasta que pudieran respetar los límites que habíamos establecido. Recibimos inmediatamente una avalancha de mensajes de Alfonso diciendo que esto era un castigo cruel, que estábamos usando al bebé como arma, que sus otros 2 hijos nunca los tratarían así.
He estado documentando todos estos intercambios porque varios comentarios sugirieron que podría ser importante tener un registro si las cosas continúan escalando. También hemos empezado a discutir qué haremos si mis suegros aparecen sin avisar en nuestra casa porque varios de ustedes advirtieron que eso podría pasar. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización y las cosas se han complicado de maneras que nunca anticipé. Mis suegros no solo no han respetado los límites que establecimos, sino que han escalado su comportamiento de formas cada vez más preocupantes. Las 2 videollamadas semanales que habíamos acordado se han convertido en un campo de batalla cada vez. La semana pasada, durante una de las llamadas, mi suegra Susana le mostró al bebé a través de la pantalla un álbum de fotos diciendo que quería que viera fotos de cuando su papá era bebé. Sonaba inocente hasta que empezó a decir cosas como que el bebé se veía exactamente igual a Oscar cuando era pequeño y que claramente había heredado todo de la familia de ellos. Cuando Oscar mencionó que el bebé también tiene características mías, Susana literalmente se rió y dijo que tal vez cuando crezca más se verían, pero que por ahora era completamente idéntico a su familia. Pero lo que realmente me alteró fue cuando Susana empezó a hablarle al bebé sobre cómo pronto vendría a vivir con ellos y tendría su propia habitación en la casa de los abuelos. Oscar inmediatamente la interrumpió diciendo que ya habíamos dejado muy claro que no nos mudaríamos con ellos. Susana actuó como si no entendiera de qué estaba hablando y dijo que solo estaba soñando en voz alta sobre el futuro. Después de esa llamada, Oscar y yo tuvimos una conversación seria sobre si deberíamos continuar con las videollamadas. Para nada. Él está genuinamente dividido porque por un lado ve claramente que sus padres están cruzando límites, pero por otro lado siente una culpa tremenda por la idea de cortar contacto completamente. Le recordé que nosotros no somos quienes están cortando contacto, sino que son sus padres quienes están eligiendo comportarse de manera inaceptable. 3 días después de esa conversación algo sucedió que cambió completamente la dinámica de toda esta situación. Era un martes normal y yo estaba trabajando desde casa con el bebé jugando en su área de juegos cerca de mi escritorio. Alrededor de las 2 de la tarde escuché que alguien tocaba insistentemente la puerta. Cuando miré por la mirilla casi me da un ataque porque eran mis suegros Alfonso y Susana parados afuera con maletas. No les abrí inmediatamente porque estaba en shock tratando de procesar qué estaban haciendo aquí. Alfonso tocó otra vez más fuerte y gritó que sabía que estábamos en casa porque había visto mi coche en el estacionamiento. Finalmente abrí la puerta y antes de que pudiera decir nada Susana entró empujándome suavemente a un lado diciendo que habían manejado toda la noche para sorprendernos y que se quedarían unas semanas para ayudar con el bebé. Les dije que no podían quedarse porque no habíamos acordado esta visita y que Óscar estaba en el trabajo. Alfonso dijo que precisamente por eso habían venido para ayudarme porque según él debía ser muy difícil trabajar y cuidar al bebé al mismo tiempo. Intenté explicar que yo tenía una rutina establecida que funcionaba perfectamente, pero Susana ya había ido directamente a donde estaba el bebé y lo había levantado diciendo que su abuelita estaba aquí para cuidarlo. Llamé a Óscar inmediatamente y él salió del trabajo para venir a casa. Cuando llegó 1 hora después la situación ya era un completo desastre. Susana había reorganizado el área de juegos del bebé, había preparado comida en mi cocina sin preguntar y Alfonso estaba desempacando sus maletas en nuestra habitación de huéspedes. Óscar intentó hablar calmadamente con sus padres explicando que aunque apreciábamos que quisieran ayudar no podían simplemente aparecer sin avisar y esperar quedarse. Alfonso respondió que nosotros éramos sus hijos y que en las familias uno no necesita pedir permiso para visitar, que ellos habían sacrificado todo por Óscar durante años y que lo mínimo que podía hacer era acogerlos en su casa por unas semanas. Susana agregó que habían notado en las videollamadas que yo me veía cansada y que el bebé necesitaba más atención de la que claramente yo podía darle trabajando desde casa. Óscar les dijo mucho más firmemente que necesitaban irse, que podían quedarse una noche si estaban muy cansados del viaje pero que mañana tenían que regresar a casa. La discusión escaló rápidamente con Alfonso diciendo que Óscar estaba siendo irrespetuoso y malagradecido, que cualquier otro hijo estaría feliz de tener a sus padres cerca ayudando con su primer bebé. Finalmente Óscar les dio un ultimátum, podían quedarse esa noche pero si no se iban voluntariamente mañana él mismo compraría sus boletos de autobús de regreso. Alfonso se puso rojo de furia y dijo que Óscar había cambiado completamente desde que se casó conmigo, que yo lo había convertido en alguien que no reconocía. Susana empezó a llorar dramáticamente diciendo que solo querían conocer a su nieto y que no merecían este trato. Esa noche fue absolutamente horrible. Mis suegros se quedaron en la habitación de huéspedes pero podía escuchar a Susana llorando y a Alfonso hablando en voz alta sobre la ingratitud de los hijos modernos. Óscar apenas durmió porque estaba devastado por tener que poner este límite con sus padres pero al mismo tiempo sabía que no podíamos permitir que establecieran el precedente de que podían aparecer cuando quisieran. A la mañana siguiente Alfonso anunció que se quedarían toda la semana independientemente de lo que dijéramos porque habían manejado toda la noche para llegar aquí y no iban a desperdiciarlo. Óscar compró los boletos de autobús para esa tarde y les dijo que o se iban voluntariamente o llamaríamos a la policía para que los escoltaran fuera. Susana empezó a gritar que éramos monstruos, que ella nunca le haría esto a su hijo, que la estábamos separando de su nieto. Alfonso intentó un enfoque diferente diciendo que si realmente no los queríamos en casa podíamos al menos dejarles llevarse al bebé con ellos por unas semanas para que pasara tiempo de calidad con sus abuelos. Esa sugerencia me hizo sentir físicamente enferma. Le dije muy claramente que mi bebé de 8 meses no iría a ningún lado sin mí y que la conversación había terminado.
Tuvieron que irse finalmente en el autobús de las 5 de la tarde, pero no antes de que Alfonso dijera que esto no había terminado y que encontrarían la manera de estar cerca de su nieto. Desde ese incidente hace una semana hemos recibido llamadas constantes no solo de mi suegro sino también de familiares diciéndonos que somos crueles. Alfonso y Susana aparentemente les contaron a todos que los echamos de la casa sin razón cuando solo querían ayudar y conocer a su nieto, han omitido convenientemente la parte donde aparecieron sin avisar y se negaron a irse cuando se los pedimos. Óscar está devastado emocionalmente porque ama a sus padres pero finalmente está viendo el patrón completo de comportamiento manipulador. Hemos decidido que las videollamadas se suspenden indefinidamente hasta que sus padres puedan demostrar que respetarán los límites básicos. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que suspendimos las videollamadas con mis suegros y necesito contarles lo que ha estado sucediendo porque la situación ha llegado a niveles que nunca imaginé posibles. Después de que echamos a Alfonso y Susana de nuestra casa pensamos que eventualmente se calmarían y podríamos establecer algún tipo de relación saludable con límites claros. Estábamos completamente equivocados. La primera semana después del incidente mis suegros nos bombardearon con mensajes y llamadas que simplemente ignoramos, luego empezaron a enviar paquetes para el bebé casi todos los días, ropa, juguetes, libros, todo con notas adjuntas sobre cuánto lo extrañaban y cuánto querían verlo. Óscar les pidió que dejaran de enviar cosas pero continuaron haciéndolo. Lo que realmente nos alarmó fue cuando la semana pasada recibí una llamada de la guardería donde planeo inscribir al bebé cuando regrese al trabajo de oficina el próximo año. La persona que llamó me preguntó si yo había autorizado a Alfonso y Susana para recoger a mi hijo porque ellos habían ido personalmente a la guardería preguntando sobre el proceso de inscripción y mencionaron que serían quienes recogerían al bebé regularmente. Inmediatamente aclaré que absolutamente no tenían ningún tipo de autorización y que bajo ninguna circunstancia debían darles información sobre mi hijo. La persona de la guardería me aseguró que no habían compartido ninguna información pero me recomendó que formalizara esto por escrito, lo cual hice inmediatamente además de agregar una nota en el archivo diciendo que si Alfonso o Susana aparecían nuevamente debían llamar a la policía. Cuando Óscar confrontó a sus padres sobre esto Alfonso dijo que solo estaban siendo proactivos y tratando de ayudar, que sabían que yo eventualmente necesitaría ayuda con el cuidado del bebé y ellos querían estar disponibles. Óscar les dejó absolutamente claro que esto era inaceptable y que estaban cruzando líneas serias. 2 días después de esa confrontación recibí un mensaje de una prima de Óscar que vive en nuestra ciudad. Me preguntó si todo estaba bien porque Alfonso le había pedido que manejara cerca de nuestra casa regularmente para vigilar y asegurarse de que el bebé estuviera siendo bien cuidado. Cuando le pregunté qué exactamente le había dicho Alfonso ella me contó que él le había dicho que estábamos pasando por problemas y que estaba preocupado por el bienestar de su nieto. Esto ya no era comportamiento de abuelos preocupados, esto era acoso y vigilancia. Óscar llamó a su padre y por primera vez en su vida le gritó. Le dijo que si no dejaban de intentar controlar nuestras vidas y monitorear a nuestro hijo él cortaría contacto completamente y ellos nunca conocerían a su nieto. Alfonso respondió que Óscar estaba siendo dramático y que todo lo que hacían era porque nos amaban. Ayer sucedió algo que finalmente nos obligó a tomar medidas legales. Estaba dando un paseo con el bebé en su carriola por el parque cerca de casa cuando una mujer mayor que no conocía se me acercó. Me preguntó si yo era la mamá del bebé y cuando dije que sí ella me dijo que una pareja de mayores le había pedido que se acercara a mí para preguntarme si necesitaba ayuda con el bebé. Miré alrededor y vi a Alfonso y Susana sentados en una banca del otro lado del parque mirando hacia nosotros. Me di cuenta de que nos habían estado siguiendo. Inmediatamente volví a casa llamando a Óscar en el camino. Cuando miré hacia atrás mis suegros me estaban siguiendo a una distancia prudente pero claramente siguiéndome. Óscar salió del trabajo otra vez y cuando llegó a casa sus padres estaban parados afuera de nuestro edificio. Tuvo otra confrontación con ellos donde finalmente les dijo que si volvían a acercarse a nosotros sin ser invitados o si intentaban contactar a cualquier persona o institución relacionada con nuestro hijo solicitaríamos una orden de restricción. Susana se puso histérica diciendo que no podíamos impedirles ver a su nieto, que tenían derechos como abuelos. Óscar le explicó que legalmente no tienen ningún derecho automático a ver a nuestro hijo y que todo acceso a él es un privilegio que nosotros como padres otorgamos. Alfonso empezó a amenazar con tomar acciones legales para conseguir derechos de visita. Esa amenaza fue lo que finalmente nos llevó a contactar a un abogado. Nos reunimos con uno ayer y él nos aconsejó que documentáramos todo, cada mensaje, cada llamada, cada aparición no solicitada. También nos ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento que enviamos formalmente a mis suegros. La carta establece claramente que no deben contactarnos de ninguna manera, no deben aparecer en nuestra casa o lugar de trabajo, no deben intentar contactar a ninguna institución relacionada con nuestro hijo y que cualquier violación de estos términos resultará en una orden de restricción formal. Recibimos una respuesta esta mañana de Alfonso a través del correo electrónico de un abogado que aparentemente contrataron. Su abogado nos informó que están explorando opciones legales para establecer derechos de visita con su nieto. Nuestro abogado nos dijo que esto es extremadamente difícil de conseguir en nuestro estado a menos que puedan probar que negarles acceso está dañando al niño. Óscar está completamente destrozado emocionalmente, nunca imaginó que llegaría al punto de necesitar abogados y órdenes de restricción contra sus propios padres, pero al mismo tiempo ve claramente que su comportamiento ha cruzado de preocupación normal a obsesión poco saludable.
Yo me siento terrible por Oscar, pero también siento que finalmente estamos protegiendo a nuestra pequeña familia. Mi bebé merece crecer en un ambiente donde sus padres tienen el control de las decisiones sobre su crianza sin interferencia constante o vigilancia. ¿Hicimos lo correcto al llegar a este punto o deberíamos haber intentado más mediación familiar antes de involucrar abogados? ¿Es normal que los abuelos lleguen a estos extremos o realmente estamos lidiando con algo fuera de lo común? Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que enviamos la carta de cese y desistimiento a mis suegros y quiero dar una actualización final sobre cómo se han desarrollado las cosas. Esta probablemente será mi última publicación sobre esta situación porque finalmente hemos llegado a una especie de resolución, aunque no es la que hubiéramos querido idealmente. Después de recibir nuestra carta formal, Alfonso y Susana efectivamente procedieron con la acción legal para intentar establecer derechos de visita con su nieto. Contrataron a un abogado y presentaron una petición en corte argumentando que habían establecido una relación significativa con el bebé durante sus primeros meses de vida y que cortarles el acceso era perjudicial para el niño. Tuvimos que contratar nuestro propio abogado y prepararnos para una batalla legal que francamente nunca pensamos que tendríamos que enfrentar. Documentamos absolutamente todo, cada mensaje inapropiado, cada aparición no solicitada, el incidente en la guardería, el seguimiento en el parque, todo. La audiencia fue hace 2 semanas y fue una de las experiencias más difíciles que hemos tenido que pasar. Ver a Oscar sentado en una corte testificando contra sus propios padres mientras ellos lo miraban con una mezcla de dolor y enojo fue absolutamente desgarrador. El abogado de mis suegros argumentó que ellos eran abuelos amorosos que solo querían estar en la vida de su nieto y que nosotros estábamos siendo irrazonablemente crueles al cortarles el acceso. Nuestro abogado presentó toda la evidencia de su comportamiento invasivo y explicó que no se trataba de negarles una relación con su nieto, sino de proteger nuestra autonomía como padres y establecer límites saludables que ellos repetidamente se negaban a respetar. Presentamos los mensajes donde se referían a sí mismos como los padres del bebé, la evidencia del intento de inscribirse en la guardería, todo. El juez escuchó ambos lados cuidadosamente y finalmente emitió su decisión. Determinó que aunque los abuelos claramente amaban a su nieto, su comportamiento había cruzado límites apropiados y que no había evidencia de que negar contacto estuviera dañando al bebé. Negó su petición de derechos de visita forzados, pero recomendó que consideráramos permitir visitas supervisadas eventualmente si mis suegros demostraban que podían respetar límites. Alfonso y Susana estaban devastados con la decisión. Susana lloró en la corte y Alfonso se veía completamente derrotado. Después de la audiencia, Oscar intentó acercarse a sus padres para hablar, pero Alfonso simplemente se dio vuelta y se fue. Susana le dijo a Oscar que lo habían perdido como hijo y que nunca lo perdonarían por esto. Las semanas desde entonces han sido emocionalmente agotadoras. Oscar ha estado procesando mucho dolor y culpa a pesar de saber que hicimos lo correcto. Ha intentado contactar a sus padres varias veces, pero ellos no responden sus llamadas o mensajes. Sus hermanos que viven en el extranjero finalmente se involucraron y han estado tratando de mediar, pero hasta ahora sin éxito. Ayer recibimos un mensaje de uno de los hermanos de Oscar diciendo que Alfonso y Susana finalmente están considerando la posibilidad de terapia familiar si nosotros también estamos dispuestos a participar. Es la primera señal de que tal vez eventualmente podamos llegar a algún tipo de reconciliación con límites saludables establecidos. Oscar y yo hemos estado discutiendo seriamente si queremos intentar la terapia familiar. Por un lado sabemos que sería beneficioso para Oscar mantener algún tipo de relación con sus padres y para nuestro hijo eventualmente conocer a sus abuelos. Por otro lado estamos agotados de toda esta batalla y parte de nosotros solo quiere paz y distancia. Hemos decidido que si Alfonso y Susana realmente van a terapia por su cuenta primero y pueden demostrar durante al menos 6 meses que entienden y respetan límites, entonces consideraremos la terapia familiar juntos. Pero no vamos a apresurarnos a esto solo porque ahora están diciendo las cosas correctas. Mientras tanto, nuestra pequeña familia está bien, mi bebé está creciendo feliz y saludable sin idea de todo el drama que ha sucedido a su alrededor. Oscar y yo hemos salido de esto con una relación más fuerte porque tuvimos que unirnos y defender nuestros roles como padres. He aprendido que establecer límites no te hace una mala persona incluso cuando esos límites duelen a personas que amas. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así reconocer que su comportamiento es poco saludable. Y he aprendido que proteger a tu familia nuclear a veces significa decepcionar a la familia extendida. No sé qué depara el futuro para la relación de Oscar con sus padres, pero sé que hicimos lo correcto al proteger nuestra autonomía como padres y el bienestar de nuestro hijo. Si Alfonso y Susana realmente quieren ser parte de la vida de su nieto, tendrán que aprender a hacerlo de manera saludable que respete que nosotros somos los padres. Así que supongo que esta es mi actualización final a menos que suceda algo dramático en el futuro. Gracias a todos los que me apoyaron a través de esta situación imposible. Sus comentarios y consejos realmente hicieron la diferencia cuando me sentía sola y cuestionando si estaba haciendo lo correcto. Y para responder a la pregunta que me hice al principio de toda esta historia, no soy una mala persona por negarme a mudarme con mis suegros y por querer límites firmes con mi bebé. Soy una madre protegiendo a su hijo y eso nunca estará mal sin importar cuánto duela a otras personas en el proceso.